Saludos a todos mis amigos, mis compatriotas libres, aquí en su programa Libertad de Opinión. Su amigo Franco Alfaro está haciendo otra vez este ciclo de entrevistas a candidatos políticos para estas elecciones 2021. Y el día de hoy tengo el agrado de contar con la presencia del señor Frank Kerkhoff. Él es candidato por el Partido Renovación Popular y voy a dejar que él mismo se presente. Frank, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntame básicamente quién eres, cuáles son tus credenciales y por qué estás postulando al Congreso. Hola Franco, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación y por tu intermedio saludo a todos los que están viendo este programa. Es un bonito nombre, Libertad de Opinión, la cual lamentablemente está siendo muy amenazada en los últimos tiempos por estos corrientes de izquierda. Bueno, mi nombre es Frank Kerkhoff Torres, soy candidato al Congreso con el número 21 por Renovación Popular, un partido que defiende la vida, la familia y los intereses nacionales. Sobre mí te puedo contar que soy licenciado en negocios internacionales, estoy en el último ciclo de Derecho como segunda carrera, tengo una maestría en inteligencia estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales y he terminado un doctorado hace poco en desarrollo y seguridad estratégica en el mismo sitio. Respecto a mi experiencia laboral, he trabajado 2 años en una agencia de marketing digital y posteriormente tuve la oportunidad de trabajar 5 años en el Congreso de la República en diferentes posiciones. Entre ellas estuve en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Inteligencia y en el despacho del excongresista Julio Rosas. ¿Por qué quiero llegar al Congreso? Porque considero que es necesario que la gente con principios, buena, competente, con valores, como tú, como yo, lleguemos a puestos de poder, participemos en política con el fin de trabajar realmente en beneficio de la población y sacar a esta gente inepta, corrupta, incompetente, que tanto daño le ha hecho a nuestro país en los últimos años. Claro, Frank, tienes toda la razón del mundo. En realidad, cuando yo postulé, bueno, creo que tú sí sabías que yo postulé el verano anterior, sí, todas las personas con principios llegamos básicamente a la misma conclusión. Si queremos cambiar el país, lo que tenemos que hacer es embarrarnos y entrar al fango de la política y limpiarlo, ¿no? Si la casa está sucia, te tienes que meter a limpiarla, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Frank, cuéntame un poco sobre el por qué el Partido Renovación Popular. ¿Has tenido alguna otra propuesta o solamente del Partido Renovación Popular? Ha habido otras conversaciones, pero no hubiera podido postular por otro partido en verdad, porque Renovación Popular actualmente es el único partido 100% integralmente pro vida, pro familia y patriota en Perú. Es el único que se atreve a hablar claramente de defensa de la vida desde la concepción, defensa de la familia conformada entre un hombre y una mujer, y el único que defiende los intereses nacionales, por ejemplo, contra el acuerdo delincuencial y vendepatria que firmó el Perú con Odebrecht, donde se le ha dado todos los beneficios y la impunidad a Odebrecht sin recibir prácticamente nada a cambio. Ningún otro candidato se ha atrevido a hacerlo. Además, somos los únicos que ha propuesto de forma directa en reducir la cantidad de ministerios, burocracia, asesorías y consultorías en el Estado para que nuestros impuestos de los ciudadanos realmente vayan a servicios y bienes públicos en beneficio de la población y no en pagar en planillas doradas de algunos afortunados. Claro, bueno, al menos por esa parte estoy también de acuerdo. En este tema, por ejemplo, de la corrupción, hay muchas ramas, por así decirlo. ¿Tú tienes algún punto fijo, alguna especialidad? Por ejemplo, ONGs, por ejemplo, no sé, fiscalizar Poder Judicial, porque sabemos que los congresistas pueden fiscalizar todo tipo de políticas públicas, todo tipo de funcionarios. Entonces, ¿tienes alguna especialidad en la cual hayas centrado tus propuestas o solamente a luchar contra la corrupción en términos generales? Claro, bueno, la corrupción tiene varias aristas, ¿no? Exacto. Una de ellas es, por ejemplo, el Estado demasiado grande. Cuando el Estado es muy grande y hay demasiada burocracia, demasiados ministerios, demasiados trámites, eso es un caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, un primer enfoque es reducir esta cantidad de burocracia y que se quede solo el personal realmente necesario. Claro. Por otro lado, a través del Congreso se puede derogar, por ejemplo, el marco legal que permitió este acuerdo delincuencial y vendepatria con Odebrecht, lo cual le ha dado impunidad y les permite seguir trabajando en nuestro país, lo cual es una humillación nacional, ¿no? Entonces creo que también debemos terminar con este tema, y no solo contra Odebrecht, sino contra todos sus socios peruanos corruptos, como Graña y Montero y otros más, que han
se han asociado para delinquir con esta institución en perjuicio de los peruanos. Ese es el punto 2. Y el punto 3, ahora que me lo preguntas, uno de los proyectos de ley que estoy promoviendo es uno para promover la fiscalización y transparencia de las ONGs. ¿Qué pasa? Que estas instituciones, primero, no pagan impuestos como el impuesto a la renta. Segundo, promueven agendas extranjeras contrarias a los valores, a la Constitución y a las leyes de los peruanos. Por ejemplo, el aborto, el lobby de género, el LGTBIQ, y algunas defienden incluso terroristas y delincuentes. Claro. Y promueven la persecución de los militares y policías que han luchado contra el terrorismo y la delincuencia. Entonces, esto no puede ser, y creo que estas instituciones deberían ser transparentes, ¿no? Y decirle a todos los peruanos, bueno, yo recibo tantos millones de tal asociación, no sé, George Soros, Bill Gates, etcétera, ¿no? Todos esos millones yo los utilizo en tales cosas, ¿no? Y así se va a poder comprobar si realmente van a proyectos sociales en beneficio de la población o se están yendo a pagar planillas doradas de algunos afortunados en ese sector para seguir promoviendo su agenda en contra de todos los peruanos. Claro. Entonces, para mí eso me parecería una forma de corrupción también, la cual el Estado tiene que entrar a tallar y fiscalizarla. Una pequeña consulta, bueno, yo en esta parte no sé mucho de derecho. ¿Hacer apología a un delito no es en sí mismo un delito? Sí, claro, incluso en el caso del terrorismo existe un delito bastante claro que es apología al terrorismo. Y en el caso de otros delitos como el aborto, yo también veo que muchos lo promueven abiertamente, ¿no? Y eso le puede afectar mucho la salud pública de la población. Claro, bueno. Frank, según estaba leyendo y estaba viendo un poco tus anteriores intervenciones, porque ya he visto que tú has tenido varios debates, ¿cómo sientes esto de los debates? ¿No? ¿Se te da bien? ¿Te pones un poco nervioso? Bueno, o no sé, ¿cómo se te da en términos generales esto de la campaña política viéndote? Y te he visto debatir bastante bien, en realidad, en contra de izquierdistas, en contra de progresistas. Es más, me parece que había una chica de Latina que orgullosa decía que trabajó para la gestión de Villarán y sinceramente, bueno, para mí me causaría vergüenza, pero en fin, ¿cómo lo sientes esta parte de la campaña? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo te diré que tengo un blog, se llama Catarsis Harakiri, hace 10 años, y desde ese blog ya debatía de alguna manera a través de argumentos, ¿no? Sobre diferentes temas, ¿no? Sin embargo, es la primera vez que ya en la práctica me ha tocado debatir como Frank Kerklich. Y la verdad que me ha gustado porque creo que el debate es una forma de promover la cultura política en nuestro país, de intercambiar argumentos de forma alturada y que la mayoría de la población vea lo que le parece mejor, ¿no? En ese aspecto es positivo. Y respecto a mí, bueno, yo he defendido mis posiciones, mis principios de forma clara. He tenido rivales también preparados, ¿no? Como el señor el comunista Arturo Ayala, el señor Guillermo, que se hace llamar Gaela, y la señorita Marité Bustamante, que ha sido regidora de Villarán, como tú dices, ¿no? Y en todo siempre he defendido mis principios y he sido bastante claro al respecto, porque creo que si uno llega al Congreso, tienes que llegar con cierta ancla moral, ¿no? Cierta visión, cierta brújula que te pueda orientar. Porque si tú llegas sin principios al Congreso, vas a ser un oportunista, un populista que va a incluso estar cambiando de partido en partido, ¿no? De acuerdo a cómo esté la coyuntura. Y eso sería pésimo, pésimo para nuestra representatividad política, ¿no? Claro. Además, justamente en estos debates, me parece que ya te ha salido una denuncia incluso de parte del señor Guillermo, que bueno, o sea, en mi opinión personal, tú has sido muy respetuoso porque la verdad en todo el debate no he escuchado que lo hayas tratado mal. Y a pesar de que defendía cosas que para mí son una aberración, como el aborto, como las familias LGTB o homoparentales, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? El matrimonio homosexual y todas esas cosas, tú has sido bastante respetuoso con esta clase de personas, pero en este tema a mí me sorprende que te hayan o te quieran denunciar ante un pacto ético, me parece, del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo es este tema? Ha habido un pacto ético, me parece que ha sido firmado hace poco y que me parece que tu partido no lo ha firmado. No sé si es el mismo o cómo te pueden demandar ante un pacto en el cual tu partido no está sometido a él o no ha firmado para someterte a él. O sea, no entiendo bien esa figura. No sé si me la podrías explicar bien. Sí, te cuento. Bueno, el pacto ético es un documento promovido por el Jurado Nacional de Elecciones
el cual es firmado por los candidatos que deseen y donde se comprometen a seguir ciertos lineamientos. Esto era positivo, era bueno, pero en los últimos años este pacto le han metido muchos temas de ideología de género, ¿no? Por ejemplo, el tema de la identidad de género, ¿no? No discriminar a nadie por su identidad de género, por su orientación sexual, y otros temas más que en la práctica es una censura a los que pensamos diferente. Y otra cosa es que un pacto, un documento no puede estar por encima de las leyes y menos de la Constitución. Entonces, la Constitución y la ley peruana en estos momentos no reconoce el tema de la identidad de género ni de el tema de la orientación sexual como categorías pues protegidas. Entonces, como un pacto que es más chiquito va a estar por encima de estas normas, ¿no? No tiene ningún sentido. Ahora, te cuento el caso específico. Y finalmente este pacto ético, el presidente de mi partido, Rafael López Aliaga, no lo ha firmado, porque considera que tiene un sesgo ideológico, marxista, etcétera, y yo apoyo su posición. Pero te cuento el tema del señor Guillermo, ¿no? Resulta de que en el debate, la verdad que la mayoría ha dicho que yo lo vencí con argumentos claros, ¿no? Y yo publiqué un tuit haciendo un recorte de este debate diciendo, el señor Guillermo me atacó gratuitamente y yo tuve que responder, ¿no? Y explicarle las funciones del Estado. Y este señor Guillermo tomó el tuit y dice que porque le he dicho señor Guillermo, que es un nombre legal que está en su DNI y no su nombre como se hace llamar, que es Gaela, entonces lo estoy discriminando. Es un acto para él intolerante y transfóbico. Entonces, me ha denunciado en redes, me han hecho un cargamontón mediático, me han atacado, insultado muchas personas de su comunidad de este señor, y finalmente ha ido al Jurado Nacional de Elecciones a denunciarme por supuestamente violar el pacto ético que mi partido nunca firmó y discriminarlo por su identidad de género. O sea, para traducir, discriminar a alguien por identidad de género es no decirle el nombre que él cree que puede ser, ¿no? Claro. En ese sentido, si tú le dices, yo te llamo a ti Franco, pero tú quieres que te llamen Superman, y yo te digo, no, tú no eres Superman, tú eres Franco, entonces yo te estoy discriminando en tu identidad de género, ¿no? Más o menos así es, pero en la práctica, ¿qué significa esto? Es muy peligroso, porque si esto llega a ser una ley, si tú no te refieres a la otra persona por su nombre ficticio, por su seudónimo, entonces incluso te podrían procesar penalmente y podrías ir a la cárcel, imagínate, o sea, irías a la cárcel por decir la verdad es legal, la verdad científica, la verdad antropológica, la verdad genética de que este hombre efectivamente es un hombre y no es una mujer. Por decir eso podrías hasta ir preso, como sucede en otros países. Entonces, por eso creo que es necesario que gente con principios y valores claros llegue al Congreso para parar estas corrientes ideológicas que amenazan la libertad de todos los peruanos. Claro, me parece que en Canadá es algo que ya estaba sucediendo, incluso en algunos estados de Estados Unidos hace más de 10 años comenzó esta tendencia de querer meter presos a todos los que no piensen como lo quiere dictar la progresía mundial. Y bueno, yo la verdad siento bastante lástima por esta persona. O sea, no, supongo que es una persona confundida o que no se acepta a sí mismo y que principalmente yo creo que en términos generales todas estas personas que no se quieren aceptar como son, no sé, y le tienen fobia a la verdad, pues, ¿no? Pues la verdad es que tú te miras al espejo y sabes quién eres, sabes si eres hombre, si eres mujer, miras tu documento de identidad y sabes qué nombre te han puesto tus padres, está tu partida de nacimiento, o sea, esa es una verdad objetiva, es una verdad comprobable, ¿no? Su chapa, su sobrenombre, su alucinación, pues es cosa de ellos, pues, ¿no? Pero bueno, sí, lamentablemente esa modita internacional ya llegó con fuerza a Perú, ya hace varios años también. Claro, ya. Te decía, Franco, que hay que dejar en claro que nosotros tenemos el máximo respeto por cualquier persona, ¿no? Sea homosexual, transexual, etcétera, ¿no? Merecen el mayor respeto como seres a imagen y semejanza de Dios y también como ciudadanos, porque la Constitución les reconoce sus derechos. Claro. Sin embargo, una cosa es respetar y otra, respetar su derecho, incluso a que se llamen como ellos puedan creerlo, y otra cosa es que ellos pretendan obligar al resto a aceptar sus deseos como verdad, ¿no? Y ahí hay un problema, pues, que no podemos permitirlo, porque estaría yendo contra nuestros principios, nuestras convicciones y contra la verdad. Entonces, ahí debemos dejar claro ese tema. Claro. Además,
sería un poco raro que un pacto ético apoye una mentira como un cambio de nombre que no está ni siquiera legalizado. Bueno, Así es, exactamente. a ver, con respecto también a otra intervención que tuviste, en este caso con el señor Arturo Ayala, eh, a mí me sorprende un poco que su partido, o bueno, la agrupación política en la que él está, que es JP, quiera deslindar un poco de lo que era Sendero Luminoso, diciendo que la izquierda luchó contra Sendero Luminoso, cosa que tal vez puede ser verdad que algunos izquierdistas también se opusieron, pero por lo que sé, el Partido Comunista Peruano pertenece a la agrupación política de JP y Sendero Luminoso también era una parte radical del Partido Comunista Peruano. Entonces, para mí, básicamente son lo mismo, solo que con diferentes intensidades de radicalidad, por así decirlo. Yo no sé si tú le has preguntado eso o te has preguntado eso. Yo sé que tú también has tenido mucho que ver o has estudiado mucho el tema del terrorismo. ¿Ves que ha habido una evolución política hacia nuevos partidos de izquierda o crees que en realidad Sendero Luminoso desapareció de toda la esfera nacional? Bueno, es un tema muy interesante lo que mencionas. Mira, hasta los años 80, prácticamente pues Sendero Luminoso, Patria Roja y otros movimientos de izquierda, todos estaban de acuerdo en apoyar la lucha armada. O sea, en los colegios, en las universidades, promovían, apoyaban de que debido a la lucha de clases, un sector de la población tome las armas y se levante contra el Estado opresor y luche contra el Estado opresor. Y eso no lo pueden negar ellos. O sea, inicialmente apoyaban la lucha armada. La diferencia es que algunos decían, ya, hay que hacer la lucha armada ahorita, ahora mismo. Y otros decían, no, no es el momento indicado, espera que se den las condiciones para recién hacerlo, ¿no? Entonces, la diferencia, digamos, entre Sendero Luminoso y Patria Roja, o sea, ideológicamente pensaban muy parecido, ojo. Pero la diferencia es que Sendero Luminoso en el 82-83 ya hizo la lucha armada en la práctica. O sea, comenzó a atentar contra el Estado, contra las comisarías, policías y hacer actos de terror. Mientras que, digamos, que Patria Roja se quedó en el closet, ¿no? Ellos creían en la lucha armada, la apoyaban ideológicamente, pensaban en ella, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, hay una diferencia. Y por eso, cuando Sendero Luminoso va avanzando, los consideraba ellos como cobardes y empezó a atentar contra sus dirigentes, sus líderes, etcétera, porque para Sendero era como una competencia. O sea, es cierto que se enfrentaron y es cierto que Patria Roja tuvo muertos de Sendero, pero lo que no dicen es que ideológicamente pensaban muy parecido hasta los 80s, solo que algunos pasaron a la práctica y otros se quedaron en la teoría. Entonces, ese es el tema, ¿no? Claro, porque a mí me parecía raro, bueno, yo tampoco no soy muy leído en esa parte de la historia peruana, pero sí he visto que bastante quieren deslindar cuando ideológicamente son prácticamente lo mismo, ¿no? Marxistas, leninistas, bueno, marxistas, leninistas y maoístas. Incluso claro. Patria Roja, incluso muchos no lo saben, pero Ismael Guzmán, sabes que viajó por invitación de Mao a China para capacitarse sobre actos terroristas, sobre uso de explosivos, etcétera, ¿no? Mao, el mismo Mao que Arturo Ayala hace pocos días también admiraba, ¿no? Como un gran líder mundial histórico, ¿no? Bueno. Cuyo legado es más de 70 millones de muertos. Claro, exactamente, un genocida, un genocida y dictador, ¿no? Exacto. Y lo peor es que cuando llevó a la práctica su sistema, su pensamiento político económico del socialismo, pues terminó en una hambruna que mató a millones, pues, ¿no? O sea, y yo creo que eso es la receta inequívoca de la izquierda. O sea, siempre que apliquen izquierda, socialismo, marxismo, maoísmo, leninismo, va a terminar en millones de muertos por hambruna. Bueno, ese es mi pensamiento y como este programa se llama Libertad de Opinión, yo tengo mi opinión y bueno, si la comparto contigo, pues bien, y si no, pues no hay problema. Pues, ¿no? Así es. Acá podemos tener discrepancias, no hay problema. Frank, a ver, una última pregunta para terminar esta primera parte de la entrevista y es algo que le pregunto a todos mis invitados. Si esto, como entrevista de trabajo, ¿cuáles crees tú que son tus dos mayores virtudes? Ok, bueno, mis dos mayores virtudes son, primero, que soy una persona muy preparada, tanto en lo académico como en lo profesional para ser congresista, porque he trabajado 5 años en el Congreso de la República. En ese sentido, yo cuando llegue al Congreso no voy a hacer prácticas preprofesionales 1 año, ¿no? Informándome de qué pasa o cómo funciona. Yo voy a entrar a trabajar desde el primer minuto que esté ahí. Ese es un punto. Y el punto 2 es que yo tengo una familia constituida y tengo mis principios bastante claros. Defensa de la vida, la familia y la patria. Y son principios no de hace un mes, sino que yo defiendo hace 10 años.
Entonces, las personas que voten por mí saben mi forma de actuar, de pensar y cómo voy a representarlos una vez que llegue al Congreso. A diferencia de otros que nadie los conoce y una vez que llegan recién se revelan quiénes son realmente. Claro. Y así como todas las personas tenemos virtudes, también tenemos defectos. ¿Cuál crees tú que serían tus dos más grandes defectos? Ah, interesante. No lo había pensado, pero bueno, quizás un defecto es o sea, quizás un poco la pereza, ¿no? La pereza, no ser muy proactivo y a veces uno tiene que luchar contra sí mismo para ser mejor cada día, ¿no? Ese creo que podría ser uno de mis defectos. Y otro es que a veces uno tiene que luchar también contra la soberbia, ¿no? Que es un pecado capital, grave, que afecta mucho tu forma de pensar y de hacer. Por eso es importante, bueno, en mi caso, ¿no? Como creyente, acercarse más a Dios y hablar siempre con gente de tu confianza que te diga si estás actuando bien o no, ¿no? Ahora que mencionas a Dios, solo para una simple acotación, tu fe es evangélica, cristiana, musulmana, católica, bautista, no sé, ¿cuál es tu tendencia espiritual, por así decirlo? Ah, yo soy cristiano católico, Cristiano practicante. Perfecto. Listo, Frank. Vamos a unos mensajes. Gracias más bien a toda la audiencia por haber visto esta primera parte de la entrevista. Volvemos con principalmente todas las propuestas de Frank para estudiarlas, analizarlas y, bueno, a ver qué nos propone para este periodo congresal que se va a iniciar a partir de julio de este año. Volvemos. Amigos, volvimos aquí en su programa Libertad de Opinión. Estamos con nuestro invitado Frank Kerkers. Él es candidato por el Partido Renovación Popular y, bueno, ahora nos va a explicar cuáles son sus propuestas. Frank, cuéntame, ¿cuál es tu propuesta bandera? ¿Cuál es la propuesta con la que piensas, la que primero piensas implementar de llegar al Congreso? Sí, bueno, mi propuesta bandera es la que ya les había comentado sobre fiscalización y transparencia de los fondos de las ONGs, ¿no? Para que nos digan quiénes los financian, con cuánto los financian y si ese dinero realmente llega a proyectos sociales o a pagar planillas doradas. Creo que los peruanos merecemos esta información para realmente fiscalizar su proceder y si están actuando de acuerdo a bien o contra nuestras leyes y nuestros valores. Ese es un proyecto. Otro proyecto que tengo es para fortalecer el emprendedurismo, la economía popular, que consiste en plantear la exoneración por 3 años de impuestos para las microempresas, que son las que generan el mayor porcentaje de empleo en nuestro país. Pienso que el Estado no debería cobrarles impuestos ni ahogarlas con impuestos para que estas empresas puedan
para que los emprendedores puedan formalizarse, formar sus microempresas, crecer, empezar a generar ventas, contratar a más gente, y una vez que ya estén creciendo, sean grandes, ahí recién el Estado puede cobrarles los impuestos. Sería una buena forma de promover la economía. Y una tercera propuesta que tengo, bueno, están vinculadas. Una es un proyecto de ley para prohibir, derogar totalmente el enfoque de género en todas las políticas públicas, que considero que es necesario porque esta ideología es anticientífica, no tiene ningún sustento, no tiene ningún sustento y viola la libertad y la libertad de los padres para criar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones. Y ligado a esto, presentaría un proyecto de ley de fortalecimiento de la familia, el cual, por cierto, fue derogado en el gobierno de PPK, con el fin que se aplique el enfoque de familia en las políticas públicas, ya que esta es la cédula básica de la sociedad y me parece que debe ser fortalecida, porque familias fuertes generan una sociedad fuerte e incluso ahorran costos al Estado. Una familia fuerte que se encargue de alimentar bien a sus hijos, de darles buena salud, de darles una buena educación, permite de alguna manera al Estado ahorrarse costos en salud pública porque no van a tener problemas, no van a estar disfuncionales, ¿no? Entonces, el Estado debe complementar el rol de las familias respecto a la educación y crianza de sus hijos. Y considero que debe haber una ley que promueva eso. ¿Y cómo se promovería? A través de beneficios tributarios para las familias jóvenes, otorgando créditos preferenciales a las familias jóvenes recién constituidas y así, ¿no? Darles ciertas facilidades para que puedan seguir creciendo como núcleo básico de la sociedad. Esas serían las principales propuestas que planteo. Listo. Con respecto a tu primera propuesta, este tema de la fiscalización de las ONGs, que por cierto, para los que no saben, ONG es organismo no gubernamental, ¿hay algún tipo de fiscalización? Porque hay muchas ONGs trabajando con el Estado y recibiendo dinero incluso hasta de gobiernos extranjeros. ¿Esto no sería una suerte de intervencionismo de un Estado a otro a través de las ONGs? ¿Y claro, por supuesto. habría algún tipo de fiscalización para este tipo de labores? Porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy simple. Yo estaba la otra vez buscando cifras contra el aborto y según el Estado peruano, me parece que el estudio era el 2015, tenemos como 300.000, 400.000 abortos en el Perú, ¿no? Cifra que me parece para mí tirada de los pelos, porque según los mismos abortistas, la tasa de muerte es de, bueno, ahorita no me acuerdo el número, pero deberían haber al menos miles de muertos por aborto, ¿no? Por aborto clandestino al menos. Lo cual, obviamente, si vamos a las cifras de defunción, no son verdad. Pero estos estudios que están posteados en las páginas del Ministerio de Salud, que están posteados en las páginas de las instituciones gubernamentales, están hechos por ONGs. Estos estudios están hechos por Manuela Ramos, por Flora Tristán, por Demos, o sea, ONGs feministas que apoyan el aborto, que inflan las cifras del aborto, por poner un ejemplo, y que estas cifras infladas luego son las que con el Estado trabaja con estas cifras. ¿Habría alguna forma de fiscalizar que estas ONGs trabajando con el Estado no mientan de esa manera tan descarada? Mira, en la actualidad existe una agencia peruana de cooperación internacional en la cual en teoría las ONGs deberían declarar lo que hacen. Pero en realidad esta agencia está pintada y no tiene ningún poder de fiscalización a estas organizaciones. Por eso yo en mi proyecto planteo que realmente se le fiscalice a estas ONGs y que no tengan la obligación en un portal de transparencia en la cual pueden ser todos los peruanos de decir quiénes los financian, por cuánto lo financian y ese dinero a dónde está yendo, para evitar que, como tú dices, promuevan agendas contrarias a la Constitución y nuestras leyes. Te cuento algo paradójico. Hay algunas ONGs que defienden terroristas, las cuales a su vez también capacitan a jueces y fiscales en temas de derechos humanos. Entonces ahí tenemos un problema porque son juez y parte. Por un lado, adoctrinan a los jueces de acuerdo a su visión de las cosas y por otro, litigan con estos mismos jueces en casos judiciales contra militares y policías. Entonces eso debe terminar porque hay un conflicto de intereses clarísimo. Claro. Y es más, al final el Estado peruano termina dándole indemnización a los terroristas, a los enemigos del Perú, terminamos dándoles dinero, indemnizaciones. Es una cosa de loco, sinceramente, y sí, me parece brillante. Con respecto a tu segundo proyecto, el de apoyar los emprendimientos, esta exoneración de impuestos por 3 años,
¿tú crees que también podría llegar, no solamente a los que son emprendedores, o mejor dicho, que recién están comenzando un negocio? ¿Tú crees que también podría llegar incluso a los informales que ya tienen un negocio, pero que están alejados de la formalidad justamente por este tema burocrático y de impuestos que los hace alejarse prácticamente del sistema? No solamente, o como te digo, o sea, tu proyecto de ley podría aplicarse también a los ya no emprendedores, o bueno, emprendedores, pero que ya tienen tiempo trabajando. Claro, tendría que evaluarse porque por concepto, si es que son informales, entonces están fuera de la formalidad y no están pagando impuestos, ¿no? Claro. Más bien creo que la idea es que al exonerar de impuestos por 3 años, más bien sería una buena forma de incentivarlos y decirles, oye, el Estado no te va a ahogar, tranquilo, puedes formalizarte y más bien formalízate, vas a tener muchos beneficios como una posición legal más sólida para tu negocio y no te van a ahogar con impuestos, entonces eso te va a ayudar. Yo más bien creo que este proyecto ayudaría a promover la formalización en tantos informales que tenemos y no tienen ningún tipo de beneficio ni seguridad de parte del Estado para continuar con su negocio. Claro. Y mira, yo como independiente también que soy, a veces el impuesto es un tema, pero también hay varios temas en los cuales, y bueno, esto también era parte de una de mis propuestas, el tema de los que, por ejemplo, los créditos o la formalización para entrar al sistema de salud, toda esta clase de beneficios, yo creo que, bueno, al formal le conviene, al informal le conviene formalizarse, pero ¿cuál crees tú que es el motivo por el cual le tiene miedo a la formalización la mayoría de peruanos? Porque sabemos que es más del 70% los empleos informales con respecto al total de empleos en general, ¿no? ¿Cuál crees tú que es ese miedo que tienen los peruanos a formalizarse? Lo que sucede es que lamentablemente el Estado, en lugar de ser una ayuda, ¿no? Una mano que te ayude para muchos, más bien es algo que te perjudica, porque te llena de trámites, que te pone impuestos altos y te está fiscalizando totalmente, completamente con la SUNAT y te cierra cuando tú no cumples algunas cosas. Entonces, mucha gente le tiene temor al Estado porque lo ve como su enemigo. Pero yo creo que debería cambiarse ese enfoque y que el Estado no sea un enemigo de los emprendedores, sino un aliado, alguien que los ayude, que los apoye, que sea como un padre y que les permita crecer para que una vez que crezcan y que tengan mayores ingresos y mayor formalidad, ya puedan tributar, ¿no? Y cumplir con todo lo que les pide el Estado, que ya tendrían una posición económica para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que el tema va por ahí. Un cambio de enfoque necesitamos. Claro, bueno, eso, como un amigo decía, Perú es un infierno fiscal, así como hay paraísos fiscales, Perú vendría a ser prácticamente un infierno fiscal. Claro. Dentro de los roles del congresista está fiscalizar, representar y legislar. ¿Cuál crees tú o cómo los ordenarías? ¿En cuál crees tú que estarías más cómodo o en qué orden los pondrías de importancia según tu parecer? Bueno, el rol de representar es implícito del congresista, ¿no? Pero me parece que es el más importante, porque si hay un grupo, por ejemplo, digamos, ¿no? Un grupo de gente vota por Fran porque, bueno, es pro vida y pro familia y patriota, entonces ellos esperan de que yo sea su voz en el Congreso y los represente. Y si no lo hago, sería una especie de traición para ellos, ¿no? Y no solo los traiciono a ellos, sino que ellos se van a decepcionar no de mí, sino de la política en general y del sistema democrático en el que vivimos. En ese sentido, yo creo que es importantísimo que los representantes, una vez que lleguemos, seamos la voz de quienes nos han elegido. Para mí la representación iría en número 1. Número 2, yo pondría la fiscalización, porque el congresista tiene la potestad de ir en cualquier momento a cualquier lugar público, cárcel, centro de salud, colegio, comisarías, etcétera. En cualquier momento puedes ir y hablar con la máxima autoridad y preguntar, bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Estás tratando bien a tus empleados? ¿A los ciudadanos les está sirviendo realmente? ¿Cuáles son tus resultados? Entonces tú puedes ir, fiscalizar, preguntar y ver que el Poder Ejecutivo esté actuando de acuerdo a ley, ¿no? Recordemos que el Poder Ejecutivo se lleva el 90% del presupuesto público. Y en ese sentido es importantísimo que los congresistas lo observen, lo fiscalicen y vean que ese dinero realmente vaya en beneficio de la población y no se pierda en ineptitud y corrupción. Entonces, para mí, iría en segundo lugar el tema de la fiscalización y control político, que también incluye las interpelaciones a ministros, ¿no? Las censuras a ministros
y la rendición de cuentas por parte de los representantes del Estado. Es muy difícil de que tú como Franco Alfaro pidas una cita al ministro, por ejemplo, de la producción y te la dé. Es dificilísimo, casi imposible. Sin embargo, si un congresista le dice, oye, ministro, quiero una cita contigo, es más probable que te la dé. Y en esa cita tú le dices, oye, he visto que estás afectando a Franco y a los emprendedores de Gamarra con estas medidas. ¿Qué me tienes que decir al respecto? No, no es cierto. No, hemos hecho otra cosa con este fin. Y entonces tú directamente le puedes increpar a este funcionario público si, por qué está afectando derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso la fiscalización es importantísima. Y en el tercer punto, ahí recién pondría la legislación. ¿Y por qué el tercer punto? Porque te cuento que tenemos 30.000 leyes vigentes en estos momentos en Perú. O sea, yo tengo 30 años, me puedo pasar 40 años leyendo todas las leyes supuestamente vigentes en el país y no terminaría, ¿no? No tiene ningún sentido, es un absurdo total. Entonces, pienso que si uno va a proponer una iniciativa legislativa, una ley, tiene que ser algo que realmente sirva, ¿no? Que tenga sentido y que realmente genere un cambio en beneficio de las personas. Porque si vas a presentar un proyecto para declarar el Día Nacional de la Papa, pues, ¿no? O el Día Nacional de cualquier cosa, claro, estás perdiendo recursos públicos y generando más leyes que no benefician en nada a la población, ¿no? Por eso yo lo pondría en el tercer lugar. Es importante, pero no es lo más importante. Claro. Porque incluso muchos congresistas dicen, no, voy a presentar cientos de proyectos de ley para tener mi récord y parecer el congresista más productivo. Falso, pues. ¿De qué te sirve presentar 300 proyectos de ley si no le sirven para nada a la población? Claro, en esa parte concuerdo también contigo. Yo ya te manejaba ese dato de más de 30.000 leyes y que en realidad, o sea, si yo estuviera postulando, yo propondría derogar algunas innecesarias, incluso estas leyes o no solamente leyes, también hay algunas normas, algunos decretos que sinceramente afectan, o sea, perjudican más a la población de lo que la benefician. Y con respecto a este tema del COVID, de la pandemia, que es algo que está, bueno, por así decirlo, de moda, o bueno, es uno de los temas más importantes a la actualidad, ¿tiene tu partido o tú como Fran, como postulante, alguna iniciativa para el tema de salud? Sí, pero en el tema del COVID es un tema más de gestión de políticas públicas que de leyes, ¿eh? Si el año pasado en el gobierno de Vizcarra llegamos a ser la tercera peor recesión económica del mundo y tuvimos la peor mortalidad per cápita en el mundo en Perú, o sea, hemos sido los peores del mundo jalados en economía y salud, ha sido más que todo por una pésima gestión de políticas públicas, porque había el marco normativo legal para hacer las cosas bien con una buena estrategia. Te doy un ejemplo. ¿Por qué Vizcarra le dio presupuesto a cada alcalde para que por su cuenta compre alimentos y lo reparta a la gente que está a su cargo? Era una locura eso, era imposible y era una pérdida de dinero. Lo que se debió hacer es, a través de las Fuerzas Armadas, hacer una sola compra de todos los alimentos y víveres a nivel nacional y que las Fuerzas Armadas, con su cadena logística, en apoyo con las iglesias y el sector privado, le repartan comida a cada casita de la gente más pobre, con el fin de evitar que salgan de su casa y se contagien. En la práctica no lo hicieron y ¿qué vimos? Que la gente más pobre, más necesitada, obviamente salía a trabajar porque tenía que comer al día y al salir a trabajar propiciaban el contagio. Entonces, las medidas que hizo Vizcarra y que ahora está aplicando Sagasti, que son las mismas, no están pensadas en la realidad de la mayoría de los peruanos, están pensadas en San Isidro, Miraflores, que obviamente la mayoría de nuestros compatriotas no viven ahí, ni son formales, ni viven de esa manera, ni pueden estar encerrados en su casa un mes con la refri llena y comprando por delivery. Esto en la práctica no se da. En la práctica hay familias de 4 o 5 personas que viven en cuartos de 2 por 2 metros que no tienen refrigeradora, tienen que ir al mercado a comprar todos los días. Entonces, ¿cómo les dices? Quédate en tu casa, ¿no? Lávate las manos, quédate en tu casa, no salgas. Es un absurdo total, ¿no? Claro. Y para colmo, en muchos de esos lugares ni siquiera hay agua y desagüe. ¿Cómo se van a lavar las manos sin agua? Sí, bueno. Entonces, yo creo que la estrategia del gobierno debe ser pensada en la realidad del Perú, ¿no? Claro, Frank, y dime, tú como congresista, por ejemplo, si ahorita estuvieras en el Congreso, ¿habría alguna manera de sancionar, evitar de que Sagasti, en este caso que es el presidente actual, repita las mismas medidas que ya fracasaron en la cuarentena anterior, o mejor dicho, en la primera ola, ¿no? Porque básicamente está repitiendo las mismas medidas que nos llevaron a ser el peor país del mundo. Como congresista, ¿tienes la autoridad de revertirlo,
tienes la autoridad de cambiarlo, de sancionarlo, no sé, derogarlo, pararlo, presentar una acción de amparo. ¿Algo se puede hacer como congresista? Si el Congreso se pone firme, puede hacer muchas cosas, pero recuerda de que no es un solo congresista, tiene que ser la mayoría de congresistas. Ah, ya, ya. Pero entonces Por el Congreso sí ejemplo, puede. los estados de emergencia decretados por Sagasti son a través de decreto supremo, mientras que las leyes que el Congreso publica, legisla, emite, tienen un rango superior a los decretos supremos. Entonces, si hubiera alguna ley que diga de que no se pueden aplicar algunas medidas de estado de emergencia porque son inconstitucionales, se podría neutralizar al decreto supremo mediante una ley. Es posible, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es que el Congreso interpele a los ministros y les pregunte sobre las medidas que van a aplicar y cuál es la lógica de esas, cuáles son los estudios que las sustentan, ¿no? Y ya. si algún ministro finalmente continúa con medidas que se ha demostrado que no funcionan y que le hacen daño a la población, incluso el Congreso tiene la potestad de censurarlo, ¿no? Hay varias cosas que se pueden hacer desde el Poder Legislativo. Perfecto. Sí, porque yo la verdad, te soy sincero, yo creo que esta clase de carrusel, de te encierro, te saco, te vuelvo a encerrar, va a durar al menos 5 años en mi perspectiva. Entonces, si yo, por ejemplo, voto por ti, eh, quería saber si tú tenías la potestad ya estando en el Congreso de parar esta clase de medidas que verdaderamente siempre nos ponen en la balanza entre salud y economía, ¿no? Siempre nos dicen, no, tienes que escoger la salud porque la economía se recupera, pero, o sea, en este caso es integral, porque sin economía tampoco no hay salud, pues, ¿no? A ver, ¿con qué medicina te vas a curar si no tienes plata para comprarla, ¿no? ¿O cómo vas a estar bien de salud si no tienes plata para comprar comida? Pero, en fin. Frank, ya para terminar esta entrevista, palabras finales, un mensaje a la población, algo que les quieras decir. Bueno, mi nombre es Frank Hercle Torres, tú me conoces, sabes que tengo estudios, tengo preparación y experiencia para ser un buen congresista de la República, tengo principios en defensa de la vida, la familia y de la patria, conoce mis propuestas, si estás de acuerdo conmigo y quieres que sea tu voz en el Congreso, que te represente de manera convencida y firme, vota por el 21 este 11 de abril. Muchas gracias. Listo, Frank. Muchas gracias más bien por aceptar la invitación. Y bueno, esperemos que más adelante puedas volver al programa ya para que nos cuentes un poco más de tu experiencia en la campaña, cómo te está yendo. Y verdaderamente espero de todo corazón que gente como tú, con principios, con valores, ingrese al Congreso, aunque la verdad no estoy ni siquiera muy convencido si van a haber o no elecciones. Pero bueno, ya eso será tema para alguna otra conversación. Muchas gracias por estar aquí, Frank, y nuevamente te deseo lo mejor en esta campaña. Y amigos, muchas gracias también a ustedes por seguir esta transmisión o este video, esperando que poco a poco ustedes vayan formando su propia opinión. Recuerden que este programa se llama Libertad de Opinión. Todos ustedes, en base a lo que se presenta aquí, en base a la información que tienen disponible, pueden ejercer su derecho a voto con la mayor responsabilidad y de forma consciente. Muchas gracias por seguir este programa y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos. Dios los bendiga.